Hola, ¿qué tal? Buen inicio de semana. Hoy, lunes 4 de mayo, vamos a abordar la segunda parte del contenido Evolución del conocimiento en psicología, analizando la etapa científica. Voy a tratar de ir rapidito para que el video no se haga pesado y también para que ustedes puedan después verlo varias veces para completar sus apuntes. Vamos a recordar que nosotros siempre cuando vayamos a trabajar tenemos que mirar en el aula virtual la lección número uno. Entonces en la lección número uno, que es la lección que nos abarca a a la unidad número uno y el contenido que nos convoca, vamos a agregarle entonces que vamos a ver hoy, lunes 4 de mayo. Lo vamos a ir dejando sentado. Lo hago acá para que ustedes también lo puedan recuperar y hacer en sus casas. Entonces, lunes 4 de mayo, siempre recordemos que nosotros tenemos que ver, revisar los foros y el correo electrónico para conocer las devoluciones de los docentes. Como actividad número 2, vamos a observar y tomar apuntes del video 3 que va a tratar sobre la etapa científica de la psicología. Por ahora vamos a hacer esa actividad y el próximo miércoles vamos a completar el cuadro. ¿Qué tenemos como bibliografía? Leer y resumir el capítulo 2 del libro Enrique Serrá y leer y resumir el capítulo 1 del libro de Charles Morris, que ustedes ya hicieron el esquema índice. Entonces, eso lo vamos a guardar, lo vamos a dejar anotado en la lección. Entonces, si nosotros revisamos allí, tenemos las actividades del día 4 de mayo. Vamos ahora a retomar y nos vamos a ir al cuadro que tenemos que seguir completando y el que nos va a quedar. Ahí ustedes en la página número 3 del cuadro tenían este esquema. Lo que nosotros vamos a abordar hoy rápidamente es la etapa que se corresponde después del año 1879. Entonces vamos al cuadro, ahí ustedes lo van a tener. Recuerden que va a haber una nueva versión. Vamos a retomar desde este cuadro para completar y lo primero que vamos a hacer es reconocer las columnas,
La primera columna habla de la denominación de la corriente o escuela. La segunda nos habla de la época histórica de, de esa ubicación y luego geográficamente dónde se ubica el movimiento, los principales procesos culturales y sociales de la época. Vamos a nombrar, yo voy a nombrar solamente algunos representantes y ustedes recuerden que después van a tener que completar los representantes y también completar la síntesis de los representantes. He hecho algunos cambios en base a lo que nos pasó en el cuadro anterior. Entonces, ahora ustedes van a tener que, cuando lean los dos textos, completar cualquiera de las columnas, es decir, no solamente la última, sino distribuir la información en todos los espacios. Y que es importante que acá, en la columna del representante, vamos a poner los autores que son citados y al lado vamos a poner los aportes de esos autores, nada más en esta columna. ¿Está? Vamos a la primera, ¿les parece? Entonces, recordamos que la psicología científica surge en Alemania en 1879, luego de que Wilhelm Wundt crea el primer laboratorio de psicología experimental. Entonces, la denominación de la corriente o de esa escuela inicial, que como escuela tiene una duración muy breve, se llama estructuralismo. Se da en 1879 en Alemania, en la Universidad de Leipzig, y hay un auge de, de los avances tecnológicos, producto y consecuencia de la revolución industrial en el continente europeo. Que es importante decir que es en el continente porque ya la revolución industrial se había iniciado en Gran Bretaña, pero recordemos que Gran Bretaña es una parte insular de Europa y luego se traslada al continente europeo. El principal representante de ese movimiento va a ser Wilhelm Wundt y también Titchener. Edward. Ustedes acá después tienen que completar el año de nacimiento y también los datos de la muerte del autor. ¿Cuáles son los principales aportes de esta corriente? Bueno, es analizar algunos procesos perceptivos de la persona y va a decir que la experiencia puede estar que está constituida por imágenes, eh, por sentimientos y lo va a describir después muy bien un fragmento del texto de Mottes. Ahora vamos a ver cuáles son las bibliografías que ustedes tienen que consultar. Entonces, allí, lo primero que tenemos que revisar es del capítulo de Cerdá, el capítulo número 2. Entonces, vamos a Cerdá y de Cerdá lo que tenemos que ver es el capítulo número 2 que habla de la psicología como ciencia, a partir de la página 39 del libro. Y también vamos a poder consultar el capítulo de Morris
desde que aparece el título El desarrollo de la psicología. Entonces estamos hablando de este primer movimiento que es Wilhelm Wundt y Edward Titchener, que se va a llamar estructuralismo. La idea es que ustedes primero observen y tomen apuntes del video, que es donde yo les voy a dar un marco general. Y luego vayan a los textos. Esto para que ustedes después puedan completar y precisar. Este movimiento se expandió rápidamente. Hay una disputa entre esta universidad y también un centro de estudios en Norteamérica discutiendo quién hizo el primer laboratorio. Entonces, la primera corriente es el estructuralismo. Y a partir de acá se van a ir como formando los primeros psicólogos experimentales. Luego ya surge eh, el continente americano con Estados Unidos como un referente de la ciencia, que hasta el momento ustedes vieron que en la etapa precientífica Estados Unidos no aparece en ningún momento. Va a surgir el segundo movimiento que se va a llamar funcionalismo. Y la época más o menos de surgimiento es 1880, 1890 y vamos a ubicarlo en Estados Unidos. Acá también vamos a hablar de la revolución industrial norteamericana, la época de mucho trabajo con el petróleo y vamos a reconocer como principal representante a William James, pero también vamos a tener que nombrar a otros autores que también fueron muy importantes, como es Engel, John Dewey, y lo que ellos van a ver en el caso del funcionalismo son las funciones mentales y en especial van a estudiar la conformación de hábitos. Esto con una visión muy pragmatista. A ellos lo que les importaba es que pudieran elevar la producción. Entonces, por eso los hábitos, que son conductas automatizadas, va a ser como el núcleo de su proceso de investigación. Entonces, ya vemos que ahora se amplió el marco geográfico del desarrollo de la ciencia. Apareció a partir de este momento Estados Unidos como un referente científico más y también en el campo de la psicología va a pasar lo mismo. Y también vamos a ver que hay movimientos que nacen en un lugar, continúan en otro y también podemos llegar a analizar que algunos movimientos se desarrollan por adhesión a ciertas ideas anteriores o por rechazo. En este caso podemos decir que el funcionalismo se desarrolla para rechazar la postura del estructuralismo. Los funcionalistas norteamericanos decían que la visión europea del estructuralismo fragmentaba la conducta, fragmentaba la experiencia y que el hombre actuaba en base a ser una unidad. Por eso ellos van a hablar de las funciones mentales y de las funciones mentales y también en concreto en tareas concretas, analizando lo que el sujeto hace en la vida cotidiana y en la vida laboral. Luego van a venir algunos movimientos que coinciden en el momento histórico. Vamos a nombrar como tercer movimiento a la Gestalt, que se da a partir
de 1890 más o menos, y vuelve a estar su lugar geográfico de desarrollo en Alemania. En lo que ellos van a estudiar son los procesos perceptivos específicamente y van a ver tres grandes autores. Yo les voy a poner uno que es Kafka, Führer, Wertheimer, y a eso le vamos a llamar primera etapa de la Gestalt, porque vamos a ver que después, más adelante, hay algunos representantes de este movimiento que debido a procesos sociales van a tener que salir del territorio alemán o del territorio del Imperio Austrohúngaro. Acá nosotros tenemos un mapa donde podemos reconocer la zona que estamos hablando, que es acá, que es Alemania, Polonia, Hungría. Esa zona en ese momento estaba organizada en dos grandes administraciones. Por un lado, el Imperio Alemán al norte y el Imperio Austrohúngaro hacia el sur. El otro movimiento que se va a generar también en esa zona, pero en Viena, que es uno de los más reconocidos, es el psicoanálisis. El psicoanálisis también va a compartir el mismo lugar y se va a dar en Viena, específicamente, que es donde se ubica actualmente, digamos, con la denominación actual en el país de Austria. Y su principal representante, pero no es el iniciador del movimiento, es Sigmund Freud. Y lo que va a aportar es la teoría y terapia del psicoanálisis. Luego vamos a ver que también de esta corriente va a darse una nueva etapa. Por eso a la primera le vamos a poner primera etapa. Entonces nosotros podemos ver que en realidad entre el funcionalismo, la Gestalt y el psicoanálisis hay una unidad temporal. ¿Qué es lo que varía? Varía el contexto geográfico de esas ideas. Todos van a estar marcados también por la revolución industrial, por los adelantos científicos tecnológicos, la preeminencia de el modelo de investigación de las ciencias naturales, y en ese marco van a aparecer estas tres corrientes que son, o las cuatro, porque en realidad van a haber menos de 20 años de diferencia entre el estructuralismo, el funcionalismo, la Gestalt y el psicoanálisis. Nosotros también vamos a reconocer un contramovimiento de psicoanálisis que también lo van a encontrar en los libros como Psicología Profunda, son los que van a establecer la existencia y la preeminencia del inconsciente para comprender la conducta del sujeto, el inconsciente como aquello desconocido, y va a surgir en Estados Unidos un nuevo movimiento que va a tener mucha fuerza y que va a dominar la psicología norteamericana y por ende de una gran parte del mundo, que es el conductismo. El conductismo se da a partir de 1915, 1920, se da en Estados Unidos y el principal representante es John Watson. Y
el objeto de estudio principal de esta corriente va a ser la conducta observable y medible. Fíjense que se va a oponer al, al psicoanálisis. Uno va a estudiar el inconsciente, es decir, lo que no se ve, lo que está debajo de nuestra conducta, y en cambio el otro movimiento va a estudiar la conducta, lo observable. Entonces ahí vemos también, así como el funcionalismo se dio como rechazo o se fue postulando como rechazo al estructuralismo, el conductismo va a ser un rechazo al psicoanálisis. Eso no quiere decir que una visión tiene más valor que la otra. Son movimientos científicos de distintas comunidades y lo que nosotros tenemos que hacer es estudiar a ambas y nosotros podremos sacar nuestras propias conclusiones. Luego va a venir un, un movimiento eh, muy importante en Europa que va a ser la segunda etapa del psicoanálisis. ¿Ah? Entonces vamos a ubicar como sexto momento el psicoanálisis, pero en este momento va a ser la segunda etapa. Será más o menos alrededor de 1940, 1950, y el lugar físico va a estar concentrado, aunque no va a ser el único, en Francia. Va a estar influenciado por la Segunda Guerra Mundial y el principal representante va a ser Jacques Lacan. Y acá va a volver, retoma ideas del psicoanálisis original y hace y construye una nueva versión. Entonces, ¿cuál va a ser el objeto de estudio? De nuevo, los mecanismos inconscientes, pero va a retomar algunas posturas de Freud que se habían ido debilitando, porque Freud y su equipo se separa luego y va generando nuevas posturas mucho más sociales y que con una menor carga de la teoría de la libido y de tendencia sexual, y Lacan va a volver a eso y va a darle mucho valor a la palabra y también dentro de la palabra al peso que tienen los mensajes de los padres en la configuración de los sujetos. Entonces vuelve a tener un auge y una mayor expansión la postura del psicoanálisis y como era de esperarse, como hemos visto que los movimientos van y vienen, algunos por adhesión y otros por rechazo, va a surgir una nueva postura que nosotros vamos a llamar psicología humanista, pero también la podemos llamar segunda etapa de la Gestalt. Esta segunda etapa de la Gestalt va a estar eh, ubicada eh, básicamente a fines de 1950 y se va a consolidar hasta 1970. Y si bien surge en el continente europeo, va a tener su gran desarrollo en la costa oeste de Estados Unidos, básicamente en California. Ahí van a haber ciertos movimientos
Entonces vamos a ver que estamos enmarcados en la posguerra, van a haber movimientos sociales muy importantes, por ejemplo, el feminismo, eh, el Black Power o los Panteras Negras, es decir, el movimiento de las minorías con los negros, los movimientos que habían liderado Martin Luther King y también Malcolm X. Eh, en, en Europa se había dado la revolución sexual, en los países escandinavos, eh, había todo un replanteo de los nacionalismos, en especial en Francia se produce el Mayo francés, donde los estudiantes en el barrio latino van a generar una revuelta eh, en rechazo a las medidas universitarias que limitaban el acceso a los extranjeros. Entonces, va a haber todo un movimiento social que es importante reconocerlo y estudiarlo, y vamos a reconocer como un principal representante de este movimiento a Peirce, Fritz Perls, Laura Peirce, pero también vamos a reconocer una comunidad que se dio a conocer como el grupo de los siete. Eh, y también allí vamos a tener que estudiar o conocer a otros representantes como son Carl Rogers, Abraham Maslow, y allí lo que nosotros tenemos que ver que hay una variedad de sublíneas de trabajo. Entonces no podemos decir que la psicología humanista, la segunda etapa de la Gestalt, tiene una unidad en sí misma, sino está conformada por distintas líneas de trabajo que lo que van a focalizar es la revalorización de lo humano, y lo que van a reconocer es la importancia del individuo frente a la estructura. Hay una vuelta como un cierto humanismo y surge la terapia de la Gestalt, que hasta el momento no existía terapia en este movimiento. Eh, a partir de esta nueva corriente también esta corriente se va a llamar la tercera fuerza, porque se oponía a dos grandes movimientos. Se oponía, por un lado, al conductismo y a la psicología profunda, y la psicología profunda representada por el psicoanálisis. Entonces, la psicología humanista también la pueden encontrar en los libros como la tercera fuerza, porque era una nueva alternativa en psicología oponiéndose a los dos grandes modelos. Por un lado el conductismo americano y por el otro lado el psicoanálisis europeo. Eh, Fíjense que ya estamos alrededor de 1970, allí ya hay un contexto ya muy marcado en el desarrollo cultural del mundo. Eh, Estados Unidos se posiciona como imperio cultural y las capitales europeas pierden fuerza frente a esta potencia económica, política, cultural, eh, y se va a ir consolidando lo que es el llamado la Guerra Fría. La Guerra Fría, recuerden que fue una consecuencia de la Segunda Guerra Mundial, donde el mundo se dividió en dos bloques. Por un lado, estaba el mundo occidental, dominado por la cultura norteamericana, y por el otro lado, el mundo oriental, con la URSS, la ex-URSS, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, actual Rusia, con el modelo comunista, y Estados Unidos con el modelo capitalista.
Entonces, en ese contexto va a surgir un nuevo movimiento en psicología, que es el que tiene como predominancia actualmente también, que es el modelo de la psicología cognitiva. Y la primera vez que se dijo algo respecto de esta corriente es en 1957, en el primer Congreso de Psicología Cognitiva, pero va a desarrollarse de una manera más masiva a partir de los años, o va a tener como un gran momento de auge en 1980. Un ejemplo de por qué les digo esto: en Latinoamérica se produce toda una renovación de las políticas educativas a partir de un endeudamiento con los bancos del continente europeo y americano, especialmente el Banco Interamericano de Desarrollo, el BID, y van a tener los países latinoamericanos que transitan la reforma a partir de un modelo que va a imponer Estados Unidos, y específicamente desde la Universidad de Harvard. Este va a ser como el gran lugar físico del desarrollo de la psicología cognitiva, si bien hay otras antecedentes de la psicología cognitiva. Por ejemplo, podemos nombrar a Piaget en Suiza y en Francia, pero los americanos se adjudican la paternidad de este movimiento. Y entonces, allí va a trabajar mucho la psicología pegadita al desarrollo de las neurociencias y de la computación o ciencias informáticas. Cuando ustedes lo vayan leyendo, nosotros en la unidad número 3 vamos a trabajar esta corriente, algunos procesos los vamos a ver desde este enfoque, y vamos a ver que todo esto va a tener mucha incidencia en el desarrollo científico, tecnológico y en la configuración de ciertos modelos. Ahora bien, nosotros sabemos que pueden haber otros movimientos, pero es porque hay coexistencia de movimientos, y nosotros sabemos, cuando leímos a Hegel para el primer trabajo, que los paradigmas pueden coexistir. Es decir, que puede haber un paradigma dominante y puede haber un paradigma emergente. Y que también hay un momento de transición de paradigma. Nosotros vamos a nombrar una novena corriente de pensamiento en psicología. Y le vamos a llamar psicología social. Pero acá tienen que ustedes también prestar mucha atención, porque lo que vamos a ver y vamos a realizar es que desde la etapa del estructuralismo va a haber un movimiento de psicología social, pero esa psicología social que surge al mismo momento que la psicología experimental va a ser la psicología social europea, y que va a tener a Gunn como uno de sus principales autores y representantes, y esta escuela de psicología social que nosotros marcamos aquí va a ser la psicología social norteamericana. Y nosotros acá, vieron que puse una flechita, también vamos a ver
que esos movimientos que en un momento surgieron como diferenciados, se van a unir con una figura. Acá esto lo movemos porque está ubicado acá. En la psicología cognitiva, nosotros ahí dijimos que hay distintos autores, todos eh, norteamericanos por lo general, o eran europeos que se habían ido a trabajar y también por el tema de la Segunda Guerra Mundial a Estados Unidos, vamos a reconocer como el que desarrolla la psicología social norteamericana o el gran exponente es Jerome Bruner. Y ahí nosotros tenemos que también reconocer que Jerome Bruner va a recuperar cuestiones de la psicología social europea, pero también va a recuperar y hacer una síntesis de la psicología social norteamericana. Y su postura va a ser la cognición social. La cognición social que va a surgir como postura en psicología recién en este momento, porque es cuando termina la Guerra Fría, digamos, cuando está ya perdiendo eh, poder el modelo comunista liderado por la URSS. Y entonces, esto, la psicología social norteamericana, va a surgir con mayor fuerza a partir de 1980, eh, en el sentido de una psicología eh, norteamericana ligada a lo social. Porque sí habían habido movimientos al principio, en este momento, con George Herbert Mead, pero eh, las posturas políticas e ideológicas del momento no permitieron que se hablara de una psicología eh, social. Ese movimiento, que es un movimiento previo, va a llamarse interaccionismo simbólico y no va a tener como mucho peso académico, pero no porque fueran malas sus ideas, sino porque la postura política del momento no permitía que lo social desde la psicología fuera visto de esa manera y por eso es que la psicología social se desarrolla al principio en el continente eh, europeo y específicamente ahí lo que vamos a nombrar como un antecedente o un representante muy importante va a ser a Lev Vygotsky. Y fíjense que acá no le pongo una fecha, porque el Lev Vygotsky en realidad es un señor que nace a fines del siglo XIX y muere muy joven, a los 37 años, si no me equivoco, en los primeros años de 1930. Eh, muere en Moscú, en Rusia, y entonces por eso es que nosotros decimos que la Guerra Fría no permitió un intercambio entre los psicólogos sociales europeos y los psicólogos sociales norteamericanos. ¿Hasta cuándo? Hasta que aparece Brunner. Y Brunner hace una síntesis integradora de todo lo que existía hasta ese momento respecto a la psicología social. Bueno, recuerden que los años van cambiando, no son algo rígido. Un autor puede decir un año, otro autor puede decir otro año. Lo que nosotros tenemos que reconocer es que eh,
más o menos en la época, y por eso nosotros, siguiendo a Hegerham, reconocemos la existencia de algunos procesos sociales que marcan el desarrollo de las teorías. Eh, Nosotros en la Gestalt, la preeminencia del modelo científico de las ciencias naturales va a estar como marcando en estas dos corrientes. A es un modelo biologicista, el de Freud. Entonces nosotros hemos visto que hay una primera escuela que es el estructuralismo, que surge después en Estados Unidos un contramodelo que es el funcionalismo, vuelve a aparecer en Alemania un movimiento que es la Gestalt, que va a estudiar las percepciones, que también en el mismo sector geográfico, cerca de Alemania va a surgir el psicoanálisis, que nosotros sabemos que es una de las corrientes más difundidas y con mayor vigencia, y que a partir de 1920 más o menos, va a surgir Estados Unidos con una fuerza terrible con el modelo del conductismo, que hay muchas cosas que nuestras escuelas van a tener y son productos de ese modelo. Se da la segunda etapa del psicoanálisis en Europa a partir de la Segunda Guerra Mundial, y también se va a dar una segunda etapa de la psicología de la Gestalt, pero ahora englobada en la psicología humanista en Estados Unidos, a partir de los años 50, 60 y 70, hasta que va a surgir casi en el 60 y se va a imponer en los años 80 la psicología cognitiva. Y por último, vamos a ver que dentro de la psicología cognitiva, algunos autores van a hacer replanteos que van a decir, bueno, no todo tiene que ver con el desarrollo de la neurociencia, sino que la neurociencia y las relaciones culturales van a dar origen a la psicología social norteamericana, donde Brunner es el principal representante. Recordemos que psicología social norteamericana había desde antes, desde la época del funcionalismo, y que psicología social europea había desde antes, desde el mismo trabajo de Gunther. Pero es a partir de 1980 donde las posturas se van a ir acercando y van a configurar un nuevo modelo de psicología social. En psicología social nosotros tenemos en Argentina cierto desarrollo y también tenemos cierto desarrollo y algunos representantes argentinos, pero que trabajan en Europa, en el campo de la segunda etapa del psicoanálisis. La Argentina no tiene un desarrollo científico en el área de la psicología que sea importante. Nosotros si tuviéramos que eh, reconocer actuales eh, referentes del ámbito de la psicología, podríamos nombrar a Stanislao Backlash, podríamos nombrar a Facundo Manes, podríamos nombrar a Golombek, y ellos tienen una formación o una postformación realizada en la Universidad de Harvard. Es decir, que nosotros seguimos siendo como parte del imperio cultural norteamericano. No es ninguna novedad, pero recordemos que nosotros hacemos una lectura geopolítica de la psicología. Y recuerden, si es posible, mirar el mapa, ahí tienen la ubicación de las corrientes. Acá surge el primer movimiento, que es la psicología del estructuralismo, el psicoanálisis, primera etapa, el psicoanálisis, segunda etapa, la psicología cognitiva, el funcionalismo. Entonces, acá también podemos reconocer cómo se van dando esos movimientos. La finalidad de mis videos con ustedes es darle un marco general
Y ustedes luego, con la bibliografía que tienen que leer, resumir y luego transcribir al cuadro, vamos a volver al cuadro, ahí lo vamos a ver. Recuerden que la información que encuentren en cualquiera de los dos textos tiene que ser ubicada en estas columnas. Pueden ser precisadas, pueden citar de dónde las sacaron, pero la idea puede ser que hayan cosas que yo he escrito acá y ustedes no la encuentren en la bibliografía, que eso también es importante, porque yo no reproduzco un texto para enseñarles a ustedes, sino que lo que yo les enseño es la síntesis de lo que yo he leído. Y para ustedes les he pedido que lean dos materiales. ¿Cuáles son los materiales que tienen que leer? Y con esto vamos a cerrar. Tienen que leer el capítulo 2 del libro de Cerdán y el capítulo 1 del libro de Morris. Entonces, el día lunes 4 lo que tenemos que hacer es observar el video y tomar apuntes. Y luego de hacer eso, van a encontrar la tarea del día miércoles, que va a ser completa el cuadro, después de haber escuchado y observado el video y después de haber leído y resumido los textos. Espero que estén bien. Al final se nos hizo un video de 45 minutos y nos estaremos viendo por el aula. Chao, chao. Hasta pronto.